Buenas tardes. La verdad es que para nosotros, gracias. La verdad es que para nosotros en GFK es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Días como hoy es cuando te das cuenta que en los trabajos no solamente se cumplen objetivos, sino también se cumplen sueños. Es un placer estar compartiendo podium con marcas tan valiosas y en una escuela de negocios tan prestigiosa como LSIC. Pero de lo que queremos hablar esta tarde es precisamente de este consumidor conectado, de un poco de Paula, que la veíamos aquí en el vídeo. Y cuáles son los valores en que se va a mover ese consumidor conectado y sobre todo cuáles son las oportunidades que el marketing debe aprovechar para intentar conectar con el consumidor conectado. Pero para hablar de eso, lo primero que deberíamos hacer es ponernos en contexto y analizar todas las cosas que nos depara el futuro y que podrían cambiar los paradigmas de consumo y que de alguna manera ya lo están haciendo en este momento. Vivimos en un tiempo de disrupciones. Los sociólogos dicen que no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Los avances tecnológicos hacen que todo se esté acelerando de una manera tremenda y precipitada. Y vamos a analizar cada uno de esos hitos que van a ir marcando y cambiando los paradigmas del consumidor conectado. Y uno de ellos tiene que ver con el concepto de autonomía. ¿Os suena el nombre de Elon Musk? Es un visionario, probablemente no tan conocido como lo fue Steve Jobs en el pasado, pero es el señor que se ha empeñado en hacernos autónomos. Es el copropietario o líder de empresas como PayPal, Tesla, SpaceX. Sus vehículos electrónicos, su coche eléctrico ha agotado todas las reservas y todas las previsiones que se tenían en este momento y actualmente se está logrando incluso minimizar las emisiones del espacio para lograr tener más autonomía y más acceso de las misiones espaciales. Economía colaborativa, P2P, ¿os suena este término? Peer-to-peer significa y nació en Internet y significa el intercambio entre iguales. Es un hecho que actualmente la economía colaborativa está cambiando los patrones, los parámetros de consumo del consumidor conectado. Ya sabemos perfectamente bien que la mayor empresa hotelera del mundo no tiene activos inmobiliarios, y hablo de Airbnb. Y a partir de este caso podríamos hablar de muchos otros, de BlaBlaCar, Uber, con todo y su polémica en España. En este momento hay más de 5.000 empresas desde el punto de vista de la economía colaborativa que están compitiendo con las empresas nacionales, con las empresas tradicionales y que estamos obligados a aprender de ello. La economía colaborativa, además, es un rasgo de esta generación, de la generación que llamamos los millennials, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, de los que estamos aquí presentes, han nacido entre 1984 y 1995? ¿Levantar la mano? Sabía que eran muchos, pero no que estaban aquí todos, ¿eh? Con esto se forma gobierno, cuidado. Bien, es un rasgo de esta generación y probablemente de la siguiente, de la que llamamos los centennials. Drones. También los drones van a protagonizar probablemente la restauración de las ciudades en el futuro. Hasta hace poco, la idea de los drones solamente la asociábamos con acciones militares o acciones de espionaje o buscar refugios terroristas, etcétera, pero actualmente se está produciendo todo un cambio a favor de la sociedad. Hay un proyecto precioso que lo lidera Norman Foster, el arquitecto británico tan famoso, Foster & Partners, que se llama DroneSport y que de verdad os sugiero que mirad lo que está haciendo esta gente, porque están creando un aeropuerto de drones en Ruanda para que estos aeropuertos se conviertan en un centro para enviar ayudas y materiales humanitarios para este país. Siguiendo con esto, vemos todo lo que tiene que ver con el mundo de la realidad virtual. La realidad virtual ya no está en el mundo del gaming. Ya hemos visto una presentación donde la tienen perfectamente integrada en el marketing e incluso en la experiencia del cliente. Y además tenéis una presentación fantástica con los amigos de Chep que van a ver
un poco el tema de la realidad virtual. Pero lo que tiene que ver con la realidad virtual es que ya la tenemos en este momento como una herramienta del marketing y de la investigación de mercado. Sin embargo, no todos los cambios van a ser tecnológicos. Dicen que en el 2025 las previsiones es que más de 1.000 millones de personas en el mundo se considerarán obesas, con lo cual todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestra dieta, con nuestro control de peso y con nuestro cuidado va a marcar en mucho nuestro consumo. En este sentido, siendo estos los hitos que de alguna manera van a marcar y cambiar los paradigmas del consumidor conectado, lo que estamos encontrando es que estamos en un periodo intermedio. Los de mi generación y los anteriores estamos con un pie en el futuro y un pie en el pasado, pero de alguna manera estamos obligados a cambiar el chip. Evidentemente viene toda una generación de los centennials y de los millennials que probablemente todos estos cambios les sean muchísimo más cómodos de asumir. Aquí lo importante es de entender cuál es el marco de oportunidades que tiene el nuevo marketing y lo que nos tenemos que preguntar es ¿cómo? ¿Qué va a ser lo importante de ese consumidor conectado? Y cómo mi producto y cómo mis servicios lo tengo que adaptar a esos aspectos de lo que él valora. Uno de los aspectos que tenemos que ya cambiar es que el marketing ya no se va a mover solamente por la novedad tecnológica, es decir, el esnobismo, el postureo de tener tecnología sencillamente por el hecho de tenerla, ya va a pasar a un segundo plano y ni siquiera va a ser importante. Aquí lo importante es entender el concepto de integración, que es lo que realmente supone el reto y supone que nuestros productos y servicios estén adaptados a ese concepto de integración. Y en este sentido os voy a hablar de 3 oportunidades, de 3 marcos de oportunidades en que se va a mover y que se está moviendo parte de ese consumidor conectado, los que están más en tendencia, y que son fundamentales que entendamos cómo se tienen que declinar en cada uno de nuestros productos y servicios para poder efectivamente adaptar lo que tenemos a ese consumidor. En un estudio que hacemos en GFK, que se llama Consumer Life, donde analizamos las tendencias y los estilos de vida de las personas de todo el mundo, con más de 35.000 entrevistas, le preguntamos a las personas, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los valores que les mueven? ¿Cuáles son los aspectos que él le hace feliz, que valora? ¿Qué es aquello que le merece la pena y por cuál le merece la pena vivir? Y uno de esos valores tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no? Libertad desde el punto de vista de tener el control y tener libertad de decisión. Esto suena muy bien, pero ¿cómo lo aterrizamos en la realidad? ¿Cómo lo aterrizamos en un negocio de gran consumo, de consumer health, de tecnología? ¿Cómo aterrizamos el concepto de libertad? El concepto de libertad lo podemos aterrizar desde distintos puntos de vista. El primero tiene que ver con la idea de practicidad. El consumidor conectado necesita cosas que sean prácticas y fáciles. El mismo estudio de Consumer Life que os comentaba nos decía que el 31% de las personas opinaban ya que si los relojes inteligentes no eran prácticos y fáciles de usar, sencillamente descargaban su uso y su utilidad. Pero no creáis que solamente estamos hablando de practicidad en términos tecnológicos. Cuando yo me siento mal, cuando yo me duele la cabeza, estoy en el tráfico, estoy en una situación de estrés y soy capaz de tomarme mi aspirina granulada sin agua, yo estoy teniendo libertad. Ese producto me está dando libertad porque puedo realizar y puedo curar y puedo de alguna manera calmar eso que estoy sintiendo en ese momento con un producto que es muy conveniente, muy práctico y muy fácil. Y lo mismo ocurre con miles de ejemplos que podemos tener a diario y que por ser ya por parte de lo que consumimos todo el día, pues realmente no nos podemos a reflexionar sobre cómo ha sido esa evolución a la practicidad. Cuando nos queremos tomar un café en cápsula y en 15 segundos tienes el mejor café y además no has ensuciado absolutamente nada, pues también estás utilizando practicidad y estás obteniendo libertad. La libertad también, podemos echar un poco hacia atrás, que se me fue la página. También queremos libertad de elección. La libertad de elección, por ejemplo, queremos nuevas formas de practicidad y nuevas formas de practicidad en los medios de pago.
Hasta hace poco éramos reticentes, muy reticentes con el pago online, pero cada día es más evidente la necesidad de utilizar el móvil. Ayer en El País decía, se colaba la información que el día 2 de junio Samsung hace su lanzamiento de pago online y sin comisiones. Con lo cual necesitamos esa libertad de no solamente pagar con lo que es la moneda o las monedas tradicionales, sino también incorporar las nuevas tecnologías para obtener eso. Siguiendo en este sentido, también debemos considerar que ese consumidor conectado necesita de practicidad, necesita de las cosas fáciles, porque además una característica de ese consumidor es que se le agota la paciencia. Es un consumidor extremadamente impaciente. Cuando hablamos de la impaciencia, estamos hablando de que efectivamente necesita tener las cosas fáciles y no quiere dedicarle demasiado tiempo a entender algo de lo que nosotros le estamos vendiendo. Cuando hablamos de esta situación de libertad, hay un aspecto que seguramente también va a marcar en mucho lo que es nuestro consumo y tiene que ver con el concepto de la anticipación. Y aquí es un tema tremendamente polémico porque hasta ahora estoy hablando de libertad de acción, libertad y control y de pronto vemos esta diapositiva y vemos que Amazon acaba de patentar el envío anticipatorio. Pero, ¿qué puede? Y podemos discutir, aunque no vine precisamente a establecer una polémica en esto, pero ¿qué puede ser? ¿Qué te puede aportar más libertad que alguien que se anticipa a tus deseos? Yo no pienso en Amazon, yo pienso en mi nevera. Pienso en mi nevera que de pronto un día a las 4 de la tarde, donde yo estoy trabajando, se comunique con mi móvil y me diga, no hay yogures, no hay cerveza, no hay queso. Que además me pregunte a dónde quiere que me mande esa información. ¿A mi supermercado habitual, el que está a 3 kilómetros de mi casa, donde yo voy de forma habitual? ¿Al que está al lado de mi casa o el que está cerca de mi trabajo? Y yo le digo, no, al que está al lado de mi trabajo, que vengo en coche y me coge de paso. Pero además no solamente no quiero yogures, quiero esto y esto, porque además yo quiero tener la última decisión. Probablemente esto es lo que llaman el Internet de las cosas, pero para mí es el Internet de la vida. Si esto ocurre, creo que se nos van a facilitar las cosas mucho. Y realmente ya estamos hablando y reflexionando sobre ello. Otro cambio, otra característica y otro marco de oportunidad que se va a producir es el concepto de aceleración. La tecnología lo acelera todo de una manera increíble, pero esa aceleración también va en nosotros mismos. Cuando nosotros vemos también este gráfico, vemos simplemente un ejemplo sencillo de cómo se ha acelerado la tecnología en esto, ¿no? Que estos días me hacía gracia que salía en un programa de televisión y le preguntaban a unos niños y le enseñaban un disquete y le preguntaban, oye, ¿qué es esto, no? ¿Y saben cuál fue la respuesta más curiosa? Por supuesto no tenían ni idea lo que era un disquete, pero la respuesta más curiosa fue, me parece que es el botón de guardar. O sea, a ese nivel, ¿no? Ya si le dices que 728.000 disquetes caben en un pendrive, bueno, ya a partir de aquí ya es algo increíble. Pero esa aceleración va también en nuestro estado de ánimo, va también en nuestro día a día, con lo cual tenemos que entender que ese consumidor conectado que quiere libertad va acelerado. Y en este sentido nos encontramos con el nuevo estatus. Parece que el nuevo estatus social es estar ocupado. Es más, parece que hasta quedamos mal si nos preguntan ¿cómo estás? Y no decimos liados o no decimos ocupados. Es que estamos llegando a un momento en que hasta nuestros mejores amigos nos escriben y nos llaman por WhatsApp, nos escriben por WhatsApp y nos preguntan ¿te puedo llamar? Cuando antes eso era lo primero que hacía, ¿no? Con lo cual, hay un nuevo estatus que es el de estar ocupado.